y bienvenidas al tercer y penúltimo episodio de Hashtag Hear Her Story, el podcast del Día Internacional de la Niña de la AMGS. Yo soy Bárbara de Chile y estoy junto a Mercedes de Argentina. Este podcast fue originalmente grabado en francés con nuestra invitada y luego traducido al árabe, inglés y español por nuestros equipos de traducción. Este podcast ha sido desarrollado para complementar hashtag Write Her Story, el paquete de actividades de la AMGS para el Día Internacional de la Niña 2021. El paquete de actividades te lleva a encontrar la causa que te interesa, planificar un proyecto de propugnación y luego ponerlo en marcha. Recuerda seguir escuchando hasta el final del podcast, donde te presentaremos un desafío de redes sociales relacionado con el paquete de actividades. Estamos ansiosas por ver lo que nos envíes. Mercedes, ¿qué consejos puedes darnos para poder ejecutar un proyecto de propugnación? Yo creo que lo más importante sería no dejarnos influenciar por las cosas malas o las trabas que nos puedan llegar a poner las personas ajenas a nuestro proyecto, que normalmente surgen a lo largo del trayecto mientras lo hacemos. Y otro consejo sería no desalentarnos cuando surgen errores o cuando vemos que no avanzamos mucho, que todo lleva su tiempo y con calma, y si seguimos perseverando, lo vamos a lograr y va a estar todo bien. Vos, Bárbara, ¿algo que quieras compartir con nosotros? Sí, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Me gustaría agregar también el trabajar en equipo. Creo que siempre está la invitación de poder conocer a otras personas y conocer sus ideas, y eso siempre va a ser una suma a lo que estemos haciendo, y sobre todo en un proyecto de propugnación que busca poder llegar a más y más personas. Así que yo creo que esos consejos son muy buenos, y también invitamos a que si ustedes, las personas que nos están escuchando, tienen otros consejos, los puedan compartir en las redes sociales con el hashtag HearHerStory. La voluntaria que dirigió esta entrevista para este episodio del podcast originalmente lo hizo en francés y nos presentará a una líder joven que se ha destacado en la propugnación. En este tercer episodio nos complace dar la bienvenida a Marín de IWCA, Asociación de Mujeres Jóvenes Cristianas de Canadá. Hola Marín, y gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre tu camino a la propugnación. ¿Puedes contarnos un poco sobre ti, quién eres y cuál es tu función dentro de la asociación IWCA? Hola a todos y todas. Mi nombre es Marín y tengo 23 años. Soy estudiante universitaria y estoy viviendo en Montreal, Quebec, Canadá. En relación con mi carrera, empecé a involucrarme en la participación de jóvenes en la propugnación a una edad muy temprana, con las implicaciones sociales y diferentes causas para, para diferentes organizaciones en mi vecindario. Luego descubrí la YWCA a través de un programa llamado La Fuerza de las Niñas, la Fuerza del Mundo, que este es un programa de jóvenes feministas donde nos formaban precisamente en feminismo, y teníamos que organizar para cada Día Internacional de la Mujer un proyecto o un evento que precisamente subrayara los logros de las mujeres que nos inspiran. Por ejemplo, hicimos un pequeño documental en el que entrevistamos a mujeres inspiradoras en Montreal y nos explicaron sobre su experiencia. También creamos un evento de mente abierta con diferentes perspectivas y puntos de vista. Y luego de eso me involucré a nivel nacional con los eventos de la YWCA Canadá, que se llevó a cabo todos los años. Y es una especie de campamento de fin de semana, campamento de compromiso, donde asistimos a talleres, conferencias precisamente sobre el compromiso. Y está incluida la propugnación, las mujeres en la política y muchos temas como estos. Asimismo, tuve la oportunidad de trabajar para para la YWCA durante el COVID-19. Este periodo fue para trabajar en un plan de recuperación económica feminista, por lo tanto, con la YWCA Canadá, pero en asociación con otras organizaciones juveniles en todo Canadá que estaban trabajando en el tema del empleo. Y por lo tanto, también en temas sobre cómo los jóvenes pierden sus trabajos, también sobre la cuestión de cómo vamos a recuperar la economía, incluyendo a los jóvenes después del COVID-19, ¿no? Muchas gracias por tu completa respuesta, muy informativa y muy interesante.
Mi segunda pregunta es si puedes contarnos un poco sobre el plan de recuperación de la economía feminista, que también lo dijiste antes, pero si nos puedes detallar un poco sobre eso. Claro, ese fue tan solo un proyecto en el que mis colegas y yo trabajamos durante el COVID-19 con la YWSA de Canadá. El propósito del programa en sí es para proporcionar recomendaciones de artículos para el gobierno. Nosotros trabajamos más en el aspecto juvenil del plan porque somos mujeres jóvenes, pero fue la YWSA quien produjo y publicó el primer plan de recuperación económico para las mujeres. Y en el mundo, si no me equivoco, somos el primer país en crear un plan de este estilo junto con Hawái. En este plan hay varias recomendaciones de artículos para que el gobierno tome consideraciones em, y tome en consideración la contribución de las mujeres y los diversos desafíos que pueden experimentar. Y nosotros de nuestro equipo juvenil lo que hacemos es que nos dividimos en 4 equipos para trabajar 4 temas principales. En estos temas incluimos la violencia de género, la acomodación con la crisis de viviendas, porque había varias personas sin hogar. También existía la economía del cuidado, que concierne a a las personas que laboran en los servicios sociales, servicios públicos, enfermeras, etc. A menudo las mujeres trabajan gratis para cuidar a los demás, por lo que concierne a los cuidadores y a todo este personal. Y finalmente el cuarto fue la seguridad de ingresos. El hecho de que precisamente determinadas familias o mujeres tengan seguridad a nivel económico. Entonces, estos equipos cubrieron estos 4 temas y nuestro papel era investigar más. También hacer reseñas literarias de lo que ya existe, hacer un escaneo y un panorama general de lo que se está haciendo en otros países y qué funciona bien y qué funciona menos para que podamos inspirarnos en su práctica o en su método o en su recomendación, ¿no? Sí, creo que es muy interesante y una muy buena iniciativa para nosotras como jóvenes y especialmente para una persona como tú, Marín. Gracias por compartir esto con nosotras. Queríamos también pedirte ir un poco más allá y que nos cuentes cómo comenzaste tu camino en la propugnación. Uy, bueno, en varios casos me he enfrentado con esto, propugnando a través de diferentes organizaciones, por ejemplo en la YWSA, en Carrefour Internacional o en la YMCA, y creo que todo comenzó cuando estaba en la escuela secundaria. La YMCA había organizado una cumbre de participación juvenil y era un fin de semana, porque había muchos niños de entre 12 y 17 años, así que muchos jóvenes estaban ahí para asistir a conferencias, debatir sobre temas sociales, socioeconómicos, políticos o de otros tipos relacionados, ¿no? Temas que son fundamentales de la, temas que son fundamentales de actualidad, de los que no necesariamente hablamos lo suficiente en la escuela y que nos permiten aprender sobre lo que está sucediendo en el mundo y conocer las acciones que se deben tomar y las soluciones, ¿no?, a las que queremos llegar. Y también para conocer a muchas personas motivadoras e inspiradoras, perdón, es que íbamos a estos campamentos, ¿no? Y creo que esa es realmente la raíz de mi compromiso. Durante los años he regresado ahí a estos campamentos de la YMCA varias veces, incluso tuve la oportunidad de organizarlo, y fue un desencadenante en mi carrera como mujer joven el involucrarme, ¿no? Así que después de ahí empecé a involucrarme más y más en organizaciones en mi vecindario y a propugnar por la causa del clima y luego por la igualdad de género. Entonces, concretamente, lo que tú haces es propugnar con estas dos causas, con la igualdad de género y también con la causa climática. Entonces, básicamente y concretamente, tú propugnas con estas dos causas, la causa climática y luego la causa de la igualdad de género, ¿no es cierto? Claro, así es. Entonces, está muy claro el por qué fue tan importante para ti propugnar por estas causas. ¿Podrías compartirnos por qué elegiste precisamente enfocarte en estos dos temas? Porque hay muchas cosas por las que podemos propugnar, pero ¿por qué estos temas son tan importantes para ti?
Por supuesto. Personalmente encuentro que estas dos causas están vinculadas porque la justicia climática, el cambio climático, em, van a tener consecuencias que a menudo son sobre las poblaciones más vulnerables, ¿no? Em, Son las personas que causan mucha contaminación las que no necesariamente van a sufrir las consecuencias más graves. A menudo son los países del tercer mundo, los que son un poco más pobres, y así también vemos que las consecuencias son más graves a nivel de mujeres, niños, ancianos y toda persona vulnerable, ¿no? Eh, las empresas, de hecho, suelen ser las que menos sufren las consecuencias del cambio climático cuando son las principales emisoras o son las causas del cambio climático. Y también se pueden ver los efectos del cambio climático con todas las olas de calor, los incendios forestales en Australia, por ejemplo, incluso las inundaciones y todos estos acontecimientos que han pasado últimamente a nivel mundial, ¿no? Entonces resulta que es importante precisamente hacer educación, concientizar sobre lo que podemos hacer como individuos para reducir nuestra huella ecológica y lo que podemos hacer para presionar al gobierno para que adopte políticas más amigables con el medio ambiente. Y respecto a la igualdad de género, como mujer joven, me parece importante luchar por nuestros derechos para intentar tener más igualdad, más representación también, ¿no? Creo que todo, sobre todo a nivel político, por ejemplo en Canadá, tenemos el 25% de los miembros del Parlamento que son mujeres y los otros tres cuartos son hombres. Entonces, las cosas van avanzando poco a poco, pero me parece que todavía hay una falta de representación de las mujeres y no solo de las mujeres, sino también, por ejemplo, de los pueblos indígenas, las mujeres de diversos orígenes, por lo que queremos ver más diversidad, una representación más diversa en los cuerpos políticos, ya sea a nivel municipal, provincial o federal. Por eso me involucro tanto en estas causas, para inspirar a otras mujeres a ocupar más espacio, y ahora es que juntos todo esto va a cambiar, ¿no? Sí, las cosas tienen que cambiar muy claro. Muchas gracias. Anteriormente dijiste que también has comenzado a organizar tus propios proyectos de propugnación. Sí, sí, claro. El periódico de los medios, pero bueno, ese no me pertenece específicamente, es realmente un trabajo en equipo y me involucré en proyectos que ya están en marcha. Claro, entiendo. Y en cuanto al plan de recuperación económica de la mujer, además de investigar sobre esto, ¿tuviste también algún otro rol dentro de este ámbito o realmente te centraste en investigar lo que está sucediendo en todo el mundo y todo eso relacionado con la recopilación de información? Bueno, para el plan de recuperación económica de la mujer, pude participar en una entrevista Zoom, a través de Zoom, ya que fue un evento abierto al público y precisamente se basó para hablar de lo que podemos hacer para que la recuperación sea más inclusiva para las mujeres y las jóvenes. Em, Uno de los puntos que se trató fue por qué las empresas deberían contratar millennials y mujeres millennials. Em, También fue una oportunidad para que podamos llevar nuestra voz a las empresas, a las corporaciones, ya sean públicas o privadas, y también a organizaciones comunitarias. Luego también hubo un evento, una especie de cumbre de jóvenes virtual, y también hubo muchos negocios de jóvenes organizaciones de todo Canadá. Cada organización en estos eventos pudo presentar el trabajo que habían realizado, y también fue una oportunidad para presentar nuestro trabajo y nuestra investigación. Y como tal, creo que toda la investigación que hicimos también podría influir en el plan de recuperación económica feminista o el trabajo de la YWCA Canadá para hacer recomendaciones, ¿no? Y otra cosa que hice, pero que no fue con la YWCA, fue que participé en la Cumbre Juvenil de Canadá. De hecho, hay muchas cumbres, es un poco confusa esa parte, pero bueno, fue una cumbre especializada y organizada por el primer ministro de Canadá. Había alrededor de unos 300 jóvenes de todo Canadá. Y recuerdo que hubo como una especie de petición para levantarnos y ponernos en pie frente al primer ministro cuando vino a dar su discurso. Em, en esta petición, yo y otros jóvenes nos levantamos para defender la crisis climática
y mostramos la falta de acción del gobierno sobre el cambio climático. Y esto lo hicimos, nos tumbamos frente al primer ministro fingiendo estar muertos para mostrar que su falta de acción mata, ¿no? Así que esto es algo extremo, pero es un ejemplo claro y directo que estar frente al primer ministro eh, nos ayudó a llevar adelante esta forma de motivación y para poder propugnar precisamente por el cambio climático. Qué potente la experiencia que cuentas. Bueno, y pasando a las siguientes preguntas y hablando de tus proyectos de propugnación específicamente, ¿puedes decirnos cómo hiciste tu plan en este caso? ¿Cuál fue el paso a paso? ¿Quién te ayudó con este trabajo de propugnación? Sí, de hecho, ese es el plan de recuperación económica de las jóvenes y es realmente todo el equipo de organización el que lo ha estado haciendo y llevando a cabo, ¿no? Y cada joven tenía una sección diferente y una contribución diferente en esta gran iniciativa. Por ejemplo, la etapa de investigación es muy importante. Esta etapa nos permitió ver lo que ya se estaba haciendo en el campo, ¿no? Comprender los temas y también de qué estábamos hablando, qué se está diciendo, por ejemplo, sobre la violencia de género. Yo personalmente estuve en el equipo de la violencia de género y junto con ellos pudimos documentar el problema en Canadá y en otros países, ver cuáles son las políticas que ya existen en relación con todo esto y cómo se podrían mejorar, también qué faltan. Por ejemplo, nos dimos cuenta que realmente había una falta de información e investigación sobre las personas de diversos orígenes. Entonces había algunas cosas que faltaban, por ejemplo, como la investigación sobre identidades que están en minoría en la sociedad, o, por ejemplo, una mujer negra que experimenta desafíos porque es negra y porque es mujer en la sociedad, y muchas otras cuestiones así de esta índole. Y luego de hacer la investigación se envió precisamente a la YWSA y luego también se envió al cónsul canadiense. Y realmente fueron los jóvenes, fue el éxito de los jóvenes quienes supervisaron el plan de recuperación económica juvenil, a pesar de que estábamos cuidando la parte feminista del género, ¿no? Y luego pudieron redactar con toda esta información un plan con recomendaciones específicas para ayudar a las empresas o gobiernos a comprender por qué es importante incluir a los jóvenes y específicamente a mujeres jóvenes en las decisiones políticas y así poder recuperar la economía. Muy, muy clara. Y durante este trabajo, ¿puedes decirnos qué obstáculos encontraste durante el proceso? Me refiero desde la planificación hasta que finalizó el proyecto de propugnación y también que nos cuentes un poco cómo lo superaste. Esa es una muy buena pregunta, pero los obstáculos, diría que tal vez en la investigación a veces fue un poco difícil encontrar lo que estaba pasando en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Japón, porque ya que no hablamos japonés ni escribimos japonés, a veces se nos dificultó un poco encontrar información, textos, cosas que estén traducidas al francés o al inglés, específicamente cuando provienen del gobierno, ¿no? Porque nada, nos tomó un poco de tiempo encontrar fuentes confiables para proyectos de investigación en relación con la revisión literaria y el análisis general de los diversos temas sobre los que tuvimos que investigar. Pero hubo una persona que tuvo la brillante idea de utilizar el traductor de Google y ahí se nos facilitó un poco el acceso a la información. Por ejemplo, yo encontré un documento y luego lo traduje, pero fue un desafío porque todos estábamos trabajando en Zoom. Asimismo estábamos trabajando y asistiendo a la escuela virtualmente, así que siempre estábamos en reuniones de Zoom o investigando y trabajando en la computadora. En este periodo estuve en mi computadora hasta 10 horas al día durante lo que fue el confinamiento por COVID-19, ¿no? Y eso fue realmente difícil mental y físicamente, ¿no? Fue un gran desafío que tuvimos. Pero aparte de eso, la realización del plan y todo lo demás estuvo bien. No creo que tuviéramos demasiado problema. Nos comunicamos bien entre nosotros, teníamos nuestro pequeño grupo de WhatsApp donde nos íbamos comunicando y nos manteníamos en contacto. Así que dentro de todo bien.
Tienes toda la razón con eso de la fatiga por el teletrabajo, el cansancio, siempre hay que adaptarse. Y mi segunda, o sea, perdón, mi siguiente pregunta es bastante sencilla y es, ¿cuál es tu galleta favorita? Mi galleta favorita es, no sé, a ver, galletas con chips de chocolate, porque son deliciosas. ¿Tienes alguna pregunta para las niñas de nuestro movimiento? A ver si, tal vez me gustaría preguntarles cómo va a involucrarse en todas ustedes en el Día Internacional de la Niña. Entonces ya escucharon, estimada oyente, tú que nos estás escuchando, te pedimos que respondas la pregunta de Marina en las redes sociales con el hashtag HearHearStory. Y la siguiente pregunta es, qué consejo le darías a nuestros miembros más jóvenes que buscan participar activamente en un papel de propugnación? Em, bueno, primero que nada les recomendaría y les daría el consejo de que investiguen. Investiguen mucho, tienen que saber el tema en el que se están enfocando. La creación de redes y redes sociales también es muy importante. Hay que conectarse con personas que ya estén comprometidas, con personas que las inspiran y también pueden hacerles preguntas. No duden nunca en ir a buscar tal vez a mentores o personas que ya estén involucradas en la comunidad para que las puedan guiar, les vayan marcando un camino. También pueden observar y mirar su recorrido, porque cualquiera puede involucrarse si hay una causa que está cerca de sus corazones. Y entonces les diría que sigan adelante y también que piensen en la inclusión. Así que intenten pensar en quiénes suelen ser excluidos, perdón, de los lugares públicos o de los cuerpos políticos y luego encuentren formas de incluirlos en el trabajo que hacemos. Qué gran consejo, Marín. Eh, Te damos las gracias y bueno, para finalizar este podcast, gracias por compartir con nosotras tu experiencia. Estamos muy convencidas de que muchas de nuestras miembros se sentirán inspiradas y comenzarán a realizar su propio proyecto de propugnación luego de escucharte. Muchas gracias, Marín, por aceptar participar en este podcast y en especial queremos agradecerte tu colaboración, compromiso y ayuda con la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts. Muchas gracias, chicas. Fue muy divertido esto. Gracias y buena suerte. A medida que avanzas en la tercera sección del paquete de actividades, planificarás tu proyecto de propugnación utilizando una serie de herramientas para determinar cómo vas a hacer un cambio. Nos gustaría que como mínimo lleves a cabo un mini proyecto, algo que debería llevarte quizás un par de semanas, pero si te sientes inspirada, hay herramientas adicionales diseñadas para ayudarte a llevar tu proyecto aún más lejos. A lo largo de un proyecto de propugnación, es posible que te encuentres con una serie de desafíos, desde personas que no te responden hasta personas que contradicen lo que estás tratando de lograr. ¿Podés compartir con nosotras en las redes sociales tus mejores consejos para superar los obstáculos o las experiencias que has tenido y cómo las has superado? Recordá etiquetar a @wax y hashtag HearHerStory. Esperamos volver a encontrarnos en el próximo episodio, en el que escucharemos a Sophie, una defensora y propugnadora que formó parte de la campaña de Girl Guiding UK en Period Poverty, una campaña del Reino Unido que está relacionada con la higiene menstrual.